Comenzamos el primer ejemplo para el cálculo de una línea de 30 kilovoltios y un conductor LA56, todo en norma española. Como se puede ver, comenzamos en AutoCAD. Vamos a inventarnos un perfil, pero lo que haremos es identificar una serie de capas. Yo las tengo aquí y tengo un código de colores, en el cual pues tenemos apoyos, tenemos arroyos, construcciones, el perfil, etc. Vamos a definir un perfil que supongamos tenemos diferentes alturas. Vamos a hacerlo a escala 1 a 1. Vamos 10 metros hacia arriba, 20 metros, 30 metros, 40 metros, para luego inventarnos el perfil. Y vamos a suponer una planta en la cual tiene que estar siempre en una polilínea. Vamos a ver que tenemos aquí 600 metros en línea recta, hacemos un pequeño ángulo de 250 metros, volvemos a hacer 500 metros y luego completamente recto 250 metros más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta polilínea en su capa, que sería en planta. Podréis darle cualquier nombre, pero esta es la manera que tengo de organizarme. Comenzaremos desde este punto y vamos a inventarnos el perfil, que siempre tendremos una topografía del mismo o la sacaremos de algún sistema. Vamos a verificar la longitud de esta polilínea que hemos hecho. Y esta longitud son 1600 metros. Pues sabemos que tendremos que hacer un perfil de 1600 metros. Desde aquí nos podemos inventar todo. Hemos visto que la altura de cada una de estas líneas son 10 unidades. Vamos a suponer que son metros. Lo que tenemos que dibujar es el perfil. Tomamos la capa perfil y comenzamos a dibujar el perfil. Vamos a inventárnoslos. Esto siempre nos lo va a dar un topógrafo o tendremos que sacarlo de algún sistema. Vamos a ir generando que tengamos diferentes desniveles, ¿vale? Incluso podríamos ir elevarlo aún más y tenemos este perfil final que terminaremos aquí. Como hemos comprobado, y vamos a comprobar nuevamente, aquí tendremos una longitud de 1600 y volvemos a verificar nuevamente en la planta que tenemos 1600 unidades. Supongamos que son metros. Borramos todo lo demás y ya tenemos el perfil. ¿Qué tendríamos que hacer? En primer lugar, tendríamos que verificar que tenemos aquí la barra de propiedades PostML y no lo tenemos. Lo que tendríamos que hacer es escribir load PostML y automáticamente no saldrá. Esto habría que hacerlo solo una vez y la tendríamos en todos los casos. Vamos ahora a cargar el perfil, elegimos el perfil, cargamos la planta y seleccionamos el origen del cual empezamos. Y automáticamente, si os fijáis, vamos a hacer primero una, la segunda, la tercera y ahora comenzamos con exportar. Exportamos, le identificamos la escala, que como habéis visto era 1000 a 1000 para tanto una como la otra, y una cota inicial que supongamos que son 200 metros para la cota del comienzo de la planta. Y aquí tendremos que elegir siempre la capa que hemos utilizado para el trazado planta. En nuestro caso se llama planta. Y automáticamente ya nos estamos yendo a la carpeta para guardarlo. En mi caso lo voy a guardar como datos.
y tendremos una extensión AIPP y guardamos. Ya tenemos estos datos pasados a un archivo, el cual lo vamos a recuperar ahora desde PostGWIN. Comenzamos de la siguiente manera: introducimos datos y nos vamos a importar planos de CAD. Aparece el archivo que hemos generado. Lo aplicamos y nos indica si tenemos alguna capa de líneas eléctricas, carretera, etc. En nuestro caso vamos a hacer el primer ejemplo muy sencillo y los iremos complicando. Continuamos y tenemos cargado nuestro perfil topográfico. Vamos a comenzar ahora con la elección de las siguientes torres, las cuales deberemos de indicar para poder calcular. Volvemos a empezar como la presentación inicial del programa, en el cual introducimos una serie de datos. Vamos a indicar que la referencia es una línea aérea de alta tensión de 30 kilovoltios y un conductor LA56. La empresa, pues le pondremos empresa. Persona de contacto, pues persona de contacto. Número de estudio, pues vamos a poner ejemplo número 1. Y el nombre del proyecto, línea de ejemplo, por poner algo. No hace falta ni siquiera rellenarlo. Inmediatamente nos vamos a ir a las condiciones y los datos generales del programa. Hemos dicho que era una línea de 30 kilovoltios. Vamos a suponer que es un doble circuito. Número de fases, inmediatamente nos dice que son 6 y podemos aumentar el número de conductores por fase, pero en nuestro caso es sencillo y simplificado. No tendremos ni cable de tierra de protección y solamente los conductores 1 por fase. Podemos indicar el terreno predominante con un coeficiente de compresibilidad de 6, 8, 10, 2. En nuestro caso vamos a dejar algo intermedio. Y una distancia mínima de fase de 1,5, que es la indicada predeterminada para mantener la distancia mínima por medio ambiente en España, 1,5. Seleccionamos el aislador, que vamos a utilizar un aislador polimérico y podremos ver las características. Un conductor, que hemos dicho que sería el de aluminio, LA56, aluminio acero. Podemos ver las propiedades en este caso que ya están predeterminadas en el programa y siempre podemos optar por elegir un nuevo y diseñarnos nuestro propio conductor. Vemos que el número de cables de la línea serían 6, es un conductor y el aislador de amarre, tanto de suspensión y amarre, vamos a utilizar el mismo. Y vamos a dejar predeterminado las condiciones de cálculo y las condiciones predeterminadas del programa. Aceptamos. Ya tenemos datos de estudio, datos generales del estudio, la selección del aislador y el cable de tierra. Ahora continuamos de la siguiente manera. Vamos a insertar catenarias de modo manual. Y haremos otro tipo de ejemplos. Indicamos el sentido y dibujamos nuestra primera catenaria. Volvemos a insertar otra y vamos a intentar colocar una torre justamente aquí y otra en la cúspide de la montaña. Entonces la colocamos aquí. ¿Desea cerrar el tramo? No, porque si no, lo que haría es cerrar este tramo y haber colocado una torre de 38 metros. Queremos colocar una torre aproximadamente aquí, que luego vamos a poder moverla. ¿Quiere cerrar el tramo 24? No. Vamos a continuar y fijaros lo que pasa ahora al no cerrar el tramo.
Si indico uno nuevo, automáticamente me va a poner una torre muy próxima a la otra. Vamos a decirle en este caso que sí y vamos a aprender a eliminar esta torre. ¿Cómo se elimina esta torre? Cliqueamos en eliminar apoyo y borramos este apoyo. Vamos a dibujar de nuevo la catenaria para que se vea y ahora sí cerramos el tramo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a mover esta torre un poco más hacia el centro entre las dos torres existentes. Cliqueamos en mover apoyo y podemos cambiar la altitud y siempre nos está definiendo que no pasemos de la línea roja que ya hemos identificado. ¿Dónde vamos a identificar? En configuración, parámetros de cálculo y obtenemos esta altura. Podríamos incluso bajarla o subirla. En este caso podríamos subirla y vamos a ponerla a 10 metros. Ya nos está dando errores en algunas catenarias. Vamos a dejarla tal y como la teníamos a 8 metros. ¿Qué podríamos hacer para bajar la altitud de esta torre? Pues elevar la que tenemos existente, que es justamente en un ángulo. Le cliqueamos en la L de cambiar la longitud y elevamos la torre. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora vamos a mover la torre que estábamos intentando mover anteriormente. Aquí, justamente. Fijaros también en los colores de las torres, son diferentes. Cada una se identifica un tipo de configuración de la torre, como puede ser final de línea, suspensión, anclaje, amarre. En este caso son azules porque son suspensión y tienen un color rojo, digamos, marrón, para los apoyos en ángulo. Volvemos a colocar una nueva catenaria en este lado. Cerramos, porque quiero cerrar ahí, y vamos a probar otra que en este caso es bastante pronunciada, la montaña, pero si no hay más remedio, es un ejemplo, pues tendremos que hacerlo de esta manera y nos vamos a elevar en la parte superior. Cerrar tramo, le decimos que no y vamos a colocar otra torre ahí y vamos a colocar otra torre aquí, sí, y vamos a colocar una nueva torre aquí y ya hemos terminado el perfil. Pero claro, ha quedado aquí un poco extraño. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Movemos esta torre, ¿vale? Aquí vamos a mover esta torre y vamos a mover esta otra más hacia abajo. Y esta vamos a colocarla un poco más hacia arriba y esta que es la última y no queremos que sea tan alta, porque podríamos hacer aquí una bajada de conductores y hacer un entronque aéreo subterráneo. En este caso vamos a identificar una serie de torres que ya nos pueden estar dando problemas. Fijaros que esta torre es de suspensión y está muy baja con respecto a las dos, la anterior y la posterior. Por lo tanto, esta torre, las cadenas de suspensión se nos van a ir hacia el cielo y se nos van a girar. Por lo tanto, esta torre nos va a dar problemas cuando calculemos. No la voy a cambiar para que se vea. Las demás, pues como son torres que están en la parte inferior, como podemos ver aquí, no vamos a tener problemas de cadenas de amarre, tanto esta como esta otra de aquí. ¿Vale? Hemos hecho unos vanos bastante pronunciados, pero bueno, es un caso de ejemplo y tampoco el perfil que sea el más idóneo para hacer una línea. Comenzamos ahora con el siguiente paso, que fijaros que se nos han vuelto visibles algunos elementos de la barra. Listado de vanos, que son los que hemos calculado, hemos indicado listado de apoyo, que como estaba comentando, final de línea, suspensión, los que estábamos insertados y los anclajes con su ángulo. Vamos a asegurarnos ahora de la siguiente cuestión. Vamos a ver que tenemos los parámetros de cálculo bien elegidos. En este caso, las configuraciones estándar pues son múltiples, pero nosotros nos tendríamos que ir para
un cálculo de una línea en España para el reglamento de línea hasta 66 kilovoltios. Aquí hasta 66 kilovoltios a esta justamente de aquí, ¿vale? Porque estamos en 30 kilovoltios. Y ahora sí podríamos calcular, pero fijaros que no está visible la barra. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Pues verificar el listado de cantones. Verificamos el listado de cantones, vemos que todo es correcto y aceptamos. Y automáticamente nuestra pestaña de cálculo se visualiza. Calculamos y nos va a dar pues, los siguientes errores o todo correcto. ¿Qué estamos viendo? Que el apoyo número 7 y el apoyo número 9 pues están ahorcados. ¿Cuál es la solución? Subir la altura 21 metros, en este caso 20, o colocar un contrapeso de estas características. La verdad que son una barbaridad. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo es ordenar el número de torres, porque están desordenadas. Vamos a irnos al listado de apoyos, renumeramos y vamos a decir que la primera torre sea la número 1. Y entonces ya las tenemos todas ordenadas. Vamos a volver a calcular nuevamente, calculamos la línea y nos dan error en el apoyo número 3 y el apoyo número 7, que el apoyo número 3, como estábamos viendo, es este, y el apoyo número 7, pues que también está por debajo de la línea imaginaria que dibujamos aquí. Por lo tanto, es muy normal que esté con las cadenas ahorcadas, es decir, se giran y en este caso bastante. ¿Qué podemos hacer? O subimos 20 metros a torre o cliqueamos 2 veces en la torre, justamente en la torre, y le decimos que es una torre o de amarre o de anclaje. En este caso vamos a indicar amarre. Primer caso, como podéis ver el reglamento que significa amarre. Y anclaje, pues una torre más fuerte, en un punto fiel de la línea. Y vamos a elegir dos casos diferentes. Volvemos a calcular y vamos a ver ahora qué sale. Automáticamente todo es correcto. Aceptamos y vamos a elegir ahora las torres. En España tenemos las siguientes configuraciones de torre para 30 kilovoltios normalizada. Tenemos la norma UNE 207017 atornillable o UNE 207017 torre soldada a tramos. Dependiendo de unas compañías u otras, necesitarás una otra. Vamos a considerar en nuestro caso que es una línea particular o de cesión a compañía redes digitales, antigua Enel, y elegimos RU soldado, norma UNE soldada. Automáticamente ya tenemos cuáles de las torres y la serie que vamos a elegir. Podemos indicar los siguientes criterios de búsqueda: por peso, por ocupación, por excavación. Pues por peso en principio también sería lo más económico. Podemos elegir tipos de cruceta para las torres: atirantadas para compañía, como hemos dicho, Endesa; planas para compañía Iberdrola; o gas natural, Unión Fenosa o Energy en este caso. Utilizamos atirantada porque decidimos que vamos a hacer luego una sesión de las torres a compañía Enel. Tenemos las torres elegidas, también las podríamos eliminar y seleccionar solamente una, o podríamos seleccionarlas todas, lo que nos interese en cada momento. Aceptamos y nos va a elegir una serie de torres. En este caso no encuentra la torre número 6 por altura, porque es una torre que se sale de la estandarización. Vamos a ver cómo podemos solucionarla y si os fijáis aquí tenemos un doble circuito a 1,8. En este caso no estaría normalizado, nos tendríamos que ir a un doble circuito mínimo de 240 para cumplir medio ambiente en España. Nos pasa en el apoyo número 1 y en el apoyo número 7. En el apoyo número 2 y 3 se nos va a 3 metros por los condicionantes del terreno. Y después vamos a intentar solucionar la torre número 6. Aplicamos cambio y modificamos las alturas de las torres. Se nos han movido y vamos a ver qué torre no nos ha elegido. Comenzamos con la torre número 1 para ir solucionando los problemas. Tenemos un doble circuito 180 y lo vamos a convertir a 240.
Nos vamos a la torre número 2. Hemos visto que tenemos doble circuito a 3 metros, otro doble circuito a 3 metros con 26 metros de altura, un 3000 con doble circuito a 240, un 2000 con doble circuito a 240, y aquí es la torre que no nos ha elegido. ¿Cuál es el motivo? Pues que tenemos una altura útil de 25 metros, más 240 y 240 de la diferencia de las crucetas, se nos eleva por encima de los 26 metros. Ahora buscamos una solución y si no es posible elegir una torre de compañía, tendremos que elegir una de serie Post-EMEL. Recomendamos utilizar serie Alisio o serie Sirocco. Nos vamos a la torre número 7, que tenemos el mismo caso, un 80, y lo convertimos en 240. Continuamos, y esta es la última torre, que sería el 4500, y ya no tenemos más torre. Aceptamos, y tenemos todas las torres calculadas. Vamos a probar ahora a calcular si es correcto todo, que efectivamente todo es correcto, pero no tenemos una torre elegida, que es la torre número 6. La 5 y la 6. ¿Por qué? Porque es una torre bastante grande. ¿Cómo podemos solucionarlo? Cliqueamos en la pestaña de altitud y vamos a moverla todo lo posible hacia abajo. En este caso vamos a ver la altura que se nos ha quedado y son 17 metros. Volvemos a calcular nuevamente la línea. Calculamos, todo correcto, y volvemos a elegir las torres. Podríamos volver a elegirlas todas o solamente la torre número 6. ¿Qué ocurre si elegimos todas las torres? Pues vamos a ver qué ocurre. Volvemos a calcular y en azul indica que no se ha modificado y en verde que sí se ha modificado. Por lo tanto, se pueden elegir todas. Aplicamos los cambios, se modifican las alturas de la torre número 6 para adaptarse a la altitud real de la torre y vemos que ya tenemos la línea calculada. Podremos ir ajustando otra serie de cuestiones. Por ejemplo, en este caso hemos visto que tenemos una altura bastante elevada, pues vamos a economizar un poco la línea. Podemos mover esta torre, podríamos mover esta torre también, o elevar esto un poco y bajar esta. Aquí lo tenemos un poco complicado, por lo tanto no podríamos moverla porque esto es una torre de ángulo y no podemos moverla de sitio, y aquí pues es complicado también. Esta torre sí, estamos a 14 metros, podríamos bajarla un pelín solamente, ahí. En este caso también podríamos bajarla y en este caso igualmente también. Aquí hasta la unión de la catenaria con el límite de los 8 metros que hemos indicado. Vamos a volver a calcular, calculamos la línea y tenemos un error. Efectivamente, la torre número 3 no respeta la altura. Pues muy sencillo, vamos a cliquear sobre la longitud y pulsamos una vez sobre la torre. Automáticamente se nos ha elevado un poco y volvemos a calcular. Ahora sí lo tenemos todo correcto y rápidamente elegimos las torres, los apoyos, lo tenemos ya identificado y vamos a ver si hay algunas, unas se modifican y otras no, pero como podemos ver hemos bajado bastante la altura de la torre. Y volvemos a tener el mismo caso de un 80 para la torre número 1 y la torre número 7, que la vamos a cambiar de inmediato y verificamos todo nuevamente. La torre número 1 la pasamos a 240, la torre número 7 que la pasamos también a 240 y ya lo tenemos todo calculado. Es un perfil un poco extraño, pero nos sirve para un ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahora? Como hemos calculado la línea, podemos hacer lo siguiente: generar todos los informes. Aquí lo tenemos, todos los informes. Tenemos la primera hoja con los datos de partida,
Vamos a ir cerrando ventanas. Las condiciones de cálculo adoptadas. Tenemos la tabla de flecha y tensiones. Todo es modificable también en la configuración. Tenemos 50 grados de temperatura, por ejemplo, para la torre, entre la torre número 1 y 2, para un vano de 132 metros, y 50 grados de temperatura, un tence de 164 decanewton y una flecha de 2,56 metros. El esfuerzo de las torres, en este caso 3500, nos tiene que dar una torre igual o superior a este esfuerzo. En este caso nos elegirá una torre de 4500 kilos, o decanewton en este caso. Y después tenemos pues, el informe de todas las torres, 4500 kilos, y cómo está trabajando la torre. En este caso se está utilizando un 78,14% en la hipótesis número 1. Hipótesis número 2, que es hielo, en este caso no hay. Hipótesis número 3 no tiene sentido porque es final de línea, completamente desequilibrada la torre. Y la rotura del conductor, pues como también está trabajando la torre. Y su coeficiente de seguridad, en este caso 1,92, superior a 1,5. Y la rotura conductor, pues 12,5, también superior a lo que requiere la norma. Apoyo seleccionado, todas las torres seleccionadas para el proyecto. Y ahora viene un caso muy interesante, que es vamos a pasar todos estos datos, este gráfico, a AutoCAD. Generamos los planos, voy a volver a hacerlo. Generamos los planos, le indicamos la cota de partida de la torre primera. Vamos a decirle que es 250 metros. Podemos hacer un plano continuo, tal como está en el perfil, o un plano discontinuo en el cual nos va a romper en cada uno de los cantones. En este caso vamos a hacer el plano continuo, que es más ilustrativo, y aceptamos. Ya lo tenemos aquí, el plano que vamos a exportar a DWG. Guardamos con este nombre y ya lo tenemos. Y ahora podemos irnos al programa AutoCAD, abrimos y vamos a ver que hemos guardado efectivamente exactamente lo mismo que veíamos en el programa PosteWin. Su tabla de flechas, la elección de la torre en la parte inferior y sus longitudes de cruceta, separación de las crucetas, todo lo que se requiere para entregar al instalador y pueda montar la línea en obra.